iniciar con ustedes, que son mis únicos compañeros que tengo esta tarde, ya que los demás no han venido a clase. Voy a tomar una pantalla de ustedes para saber cuáles asistieron y ponerles asistencia y los otros inasistencia. ¿Están vivos o no? ¿Los tengo conmigo o están por otro lado? Sí, Gracias, Byron. Nat y Alisa. Sí, profesora, pensé que había respondido, pero creo que no desactivé el mute. No. Gracias. Bueno, hoy vamos a iniciar, ya, sí está grabando, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a iniciar la asignatura que corresponde a proteómica. Entonces, una de las cosas que les está diciendo a los dos compañeros que estaban primero, y te incluyo a ti también, Nat, es que vamos a tener una práctica presencial. Quería organizar en función del tiempo que tengan disponibles, a ver si la hacemos la semana que viene o la otra, porque en función del día que ustedes puedan, es que me va a poder ayudar el técnico de laboratorio para dejarme todo disponible en el laboratorio y que hagamos la práctica ese día. Entonces, al final de la clase, yo después mandaré un mensaje para que me contesten la disponibilidad y se puede hacer entonces si es el miércoles que viene o el siguiente. El día de la práctica no tendremos no tenemos esta clase aquí en vivo, la clase será toda durante la práctica, porque la práctica en total dura aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media, entonces llevan un tiempo y necesito tenerlos allí para que puedan trabajar. Ahí ya se me ocurrió una cosa chévere que vamos a hacer para que hagamos ese día de la práctica. Entonces, fíjense, ya con el profesor Efraín tocaron los tópicos de genómica, metagenómica, transcriptómica y metatranscriptómica. Entonces quería que me contaran un poquito qué tema fue el que más les gustó. Bueno, a mí más me gustó fue los tipos de secuenciación que hay una variedad de ellos y cada uno tiene diferentes aplicaciones. Ajá, por ejemplo, Sanger, y luego están los métodos como los de nueva generación o los Minion, los Ions, eso vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí les comentó el profesor Efraín que no todos los métodos pueden usarse para todos los problemas. Sí les dijo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, Next Generation no es una buena tecnología, no es una buena plataforma para trabajar una secuenciación de un microorganismo o para ver un patógeno que potencialmente esté infectando, porque la tecnología es tan compleja y es tan costosa que no vale la pena gastar para cuando lo que tú necesitas es una identificación, una sola secuencia. Entonces ese tipo de tecnologías no tiene como mucha cabida allí. Pero tal como tú dices, es interesante y además los principios químicos y físico-químicos que se utilizan para cada uno también son bien interesantes. Entonces, tal como ustedes vieron en esas plataformas y en esa materia, es indistinto, en el caso de los estudios que nosotros hacemos, es indistinto qué tipo de organismo y qué tipo de problemática sea. Por ejemplo, yo puedo trabajar en mi área que es proteómica, en agronomía, en bioquímica, en ciencias del mar, etcétera, y no voy a tener ningún inconveniente porque la proteómica es una herramienta y entonces ella va a ser útil para cualquiera de las temáticas que me quieran poner. Por ejemplo, hay personas a veces que me dicen, ¿cuál es tu modelo? Es muy común en los agrónomos que los agrónomos, por ejemplo, hagan un modelo. Yo trabajo con tomate, yo trabajo con arroz, yo trabajo con cacao, yo trabajo con banano. Y entonces, cuando te dicen cuál es tu modelo, yo les digo, no, es que yo no tengo un modelo, pues porque yo trabajo con todo. Y se quedan así como, ¿qué? ¿Estás loca? Y claro, porque es que para mí las proteínas van a estar en cualquiera de los tipos. Entonces, a mí me es indiferente completamente si se trata de un organismo marino que he trabajado o un veneno, por ejemplo, como en el caso de los venenos de serpientes que he trabajado, o de temas agrícolas. Entonces, yo me alineo según la necesidad y donde tengan los proyectos donde me puedan dar plata, ¿no? Entonces, lo interesante en el caso de la proteómica, cuando ustedes vieron los temas de genómica y de metagenómica y de transcriptómica y metatranscriptómica, yo no sé si el profesor Efraín se los dijo, pero después de secuenciar el genoma y después de analizar el transcriptoma, el resultado que tuvieron los investigadores era que estas herramientas
los dejaban sin saber para dónde vamos. Es decir, les decía, están estos genes y están activos, pero de repente tú puedes tener estos genes activos en un material que es susceptible y en un material que es resistente. ¿Eso se los explicó? ¿Sí o no? Por ejemplo, yo me consigo un individuo que es resistente a COVID, que a él no le da COVID, nunca le ha dado, pero su hermano, que tiene su misma progenie, su mismo background genético, se ha enfermado todas las veces que ha tenido COVID. ¿Qué pasa ahí con respecto al genoma? No sé si me están escuchando. No pasa nada. Sí, la estoy Gracias. escuchando, pero no entiendo muy bien la pregunta. Uh-huh. A ver, yo tengo dos plantas. Las dos plantas vienen de una misma planta madre. Supongamos que son este caso de estas dos plantas de maíz, ¿no? Entonces yo tengo dos plantas de maíz y las dos plantas de maíz vienen de la misma madre. Estas dos plantas son hermanas, exactas. ¿Por qué esta planta tiene esta composición de proteínas y esta tiene una composición diferente? ¿Cuál es la razón? Si tienen el mismo genoma. ¿Qué pasa allí? Puede ser porque se desarrollaron en diferentes condiciones, o diferentes ambientes, que van a hacer que varíe los genes o van a existir mutaciones. Exacto, eso puede ser. Hay un sinfín de explicaciones que hemos ido encontrando en la medida que hemos estudiado el genoma, que puede ser, como dice Byron, se han criado en dos diferentes condiciones. Hay un caso que es bien chévere, que ha sonado mucho, que fueron dos gemelos idénticos, uno se quedó en la Tierra y el otro lo mandaron a la estación espacial. ¿Alguien escuchó de ese caso? No, Miss. Sacaron a dos gemelos idénticos, a uno lo mandaron a la estación espacial y el otro lo dejaron aquí en la Tierra y querían ver qué pasaba con uno y el otro. Cuando volvieron a la Tierra y analizaron el que se había ido al espacio, el que se había ido al espacio había tenido un ligero menor envejecimiento. ¿Por qué será que tiene un envejecimiento menor? Algo que se les ocurra, lo que ustedes quieran. ¿Qué podría causar que yo, por ejemplo, tengo una hermana gemela y mi hermana gemela esté mucho más vieja que yo? ¿Qué podría causar, como decía Byron? Ambientalmente, ¿qué podría causar? Tal vez alimentación o estar en un lugar con mayor contaminación. El estrés, ella de repente es una persona muy estresada, tiene un trabajo que la mantiene muy estresada y yo tengo una vida más relajada. Si yo tuviera una hermana gemela mía que vive por allá por montañita, se levanta a las 11 de la mañana descalzo y se va para la playa, se queda viendo el mar, no está aquí diciendo, no sé dónde están los estudiantes, qué pasa, seguro que ella está más feliz que yo y probablemente se envejezca menos. Tal vez hay algo que le cause mayor envejecimiento, que es la exposición al sol, pero del resto puede ser que tenga una vida más tranquila, más feliz y entonces tenga una menor exposición. Entonces, tenemos el mismo genoma, pero el genoma no termina diciendo lo que sucede al final. Es un poco lo que quiero que les quede en la mente. El que alguien me diga a mí, yo diga ahorita, ay, quiero analizar mi genoma. Hay no sé si es una leyenda urbana o qué es, pero dicen que Mark Zuckerberg y le hizo la secuenciación genética a su hija y tomó toda esa información y invirtió dinero en todas las posibles enfermedades que pudiera tener su hija. ¿Ella va a tener esas enfermedades? No necesariamente. Exactamente, no necesariamente. Ella tiene un genoma, pero que ese genoma se exprese, que termine siendo las proteínas y que las proteínas terminen teniendo las funciones y que finalmente terminen teniendo los metabolitos secundarios, no es una cosa que nosotros podemos decir el día de hoy sí va a suceder. Es un potencial, pero no es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa qué pasó cuando se estudió la genómica y luego la transcriptómica? Que nos quedamos allí. Hay un potencial,
Pero ¿qué pasa? Y fue allí que entra la proteómica como una herramienta importante para entender qué es lo que pasa. No nos quedamos allí, hemos ido más adelante, ahora hacemos metabolómica y vemos otro tipo, analizamos en otro tipo de nivel, porque queremos entender qué es lo que está pasando al final en el flujo de las reacciones que se están dando. Entonces, cuando nosotros nos proponemos conocer el proteoma de un organismo, por el tipo de herramienta que es la proteómica, lo que nos va a dar es cómo se encuentra el organismo en ese momento. Es una imagen dinámica de las proteínas que están expresadas en ese organismo, pero van a estar dadas en un momento y bajo unas determinadas condiciones de tiempo y ambiente. Tú me tomas a mí esta foto ahorita, que esta mañana yo creo que estaba más bonitica, que tenía los pelos mejor arreglados, no sé cuánto, y entonces no es la misma que yo tenía esta mañana, que ahora que ya estoy más cansada, ya llevo medio día andado, y entonces es otra foto. Entonces es lo mismo lo que pasa cuando tú le tomas las fotos a las proteínas. No es lo mismo tomar las fotos de la proteína si yo estoy saludable, que tomar las fotos de las proteínas si yo me encuentro enfermo. Este ejemplo que les traigo aquí en esta imagen son dos variedades de maíz que se llaman Quality Protein Maize, ¿no? Estos maíces están depositados en un gran banco de germoplasma que se encuentra en México. México tiene un banco de germoplasma del maíz en base al gran potencial que tiene ese cultivo y la importancia económica que tiene ese cultivo en México. En Ecuador tenemos un pequeño banco de germoplasma que se encuentra en el CIBE, no sé si lo saben, si lo han ido a ver alguna vez. ¿De qué es el banco que tenemos en el CIBE? Nadie sabe. No hay nadie. Creo que sí, una vez lo visitamos en una Gracias. práctica. Ay, Byron, qué felicidad me das. Exacto. Ese que está en el, ¿te recuerdas de qué era? El que está en el CIBE. ¿Cuál es el cultivo que es importante para Ecuador? De banano. Exacto, entonces es un banco de germoplasma de banano y lo que se hace es que se tienen allí clones, plantas, gracias, que vienen de diferentes lugares del país y que se han adaptado a diferentes zonas geográficas. No es lo mismo sembrar un banano en Loja que sembrar un banano en El Oro, que sembrar un banano aquí al borde del Guayas o que sembrar un banano en Esmeralda. Es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Por nada. Por las condiciones del ambiente. Muchas gracias por las condiciones del ambiente. No es lo mismo la salinidad, la temperatura que puedo tener en Esmeraldas que las que puedo tener en Loja o en El Oro. Entonces, esas condiciones me van a determinar una expresión de proteínas que va a ser específica para cada tipo, para cada grupo. Entonces, esto es lo que tenemos en este banco de germoplasma y estas son plantas de ese banco de germoplasma. Entonces, tenemos la CML 144, la CML 492. Cuando me preguntan, ¿estas plantas tienen algo en común? Sí, son hermanas genéticas, pero han ido creciendo y separándose por algunas razones a lo largo del desarrollo de las hibridaciones. Y cuando yo tomo la fotografía de la expresión de las proteínas, estas variedades de maíz además son unas variedades que expresan una proteína de calidad. Los aminoácidos de estas variedades suelen ser ricos y tienen en especial contenido de triptofano, que es un aminoácido que solemos encontrar en la carne. Entonces, por eso estas variedades son interesantes. Pero cuando vemos cómo es la distribución de las proteínas, nos encontramos, así a vuelo de pájaro, que hay grandes diferencias. Por ejemplo, este spot que se encuentra aquí está mucho más expresado acá que acá. Esta batería también aquí tiene una expresión diferencial con respecto a esto, y estos geles se preparan con exactamente la misma cantidad de carga. Entonces, la idea de nuestra práctica la próxima semana, cuando la tengamos, es que vamos a tratar de hacer un gel, para que ustedes tengan la pericia y tengan en sus manos la posibilidad de hacer un gel. ¿Por qué estudiamos las proteínas? Bueno, porque las proteínas son macromoléculas poliméricas que además siempre se les dio la importancia de que eran las más importantes, las más fabulosas del mundo eran las proteínas, porque incluso su nombre viene de lo primero.
Próteos, lo primero, prótoro, lo primero que aparece o lo primero que parece dar vida es la proteína. Si uno tiene un huevo, en ese huevo lo que uno más va a encontrar es proteínas. ¿Y qué más puedo asociar yo si no tengo un mayor conocimiento de que todo lo que está allí tiene que ver con la vida? Ahora se le cortó, no se Uy, entendió muy bien lo que dijo al último. lo último que dije fue lo de que las proteínas se les conocía como próteos porque eran lo primero y eran las que daban la vida. Entonces, sabemos que la cantidad de proteínas que existe en cada organismo es aproximadamente el 50% del peso seco del organismo. Las proteínas son unidades monoméricas de y estas macromoléculas van a estar formadas, sus monómeros son los aminoácidos. A ver, ¿qué saben ustedes acerca de los aminoácidos? De bioquímica. Yo les di clases a algunos de ustedes de bioquímica, ¿no? No, creo que ninguno. No, mis. A ver, ¿qué saben ustedes de los aminoácidos? Que tiene, Ajá. que tiene un extremo carboxilo y el otro Grupo con amino. un grupo amino, sí. Chéverísimo. ¿Alguna otra cosa que sepan? Que algunos pueden ser hidrofóbicos y otros hidrofílicos. Excelente, gracias Byron, exacto. Esa es una de las características que tienen. Algunos pueden ser hidrofóbicos y unos hidrofílicos. ¿Y por qué si todos tienen un extremo amino y un extremo carboxilo, unos son hidrofóbicos y otros son hidrofílicos? ¿Cuál será la causa de eso? ¿Alguien se recuerda cómo era el aminoácido más chiquitito? No, no importa, no se acuerda. ¿Por qué será que unos son, teniendo los dos, como dijo Alisa o Nat, teniendo los dos, los grupos funcionales amino y ácido, ¿por qué unos son hidrofóbicos y otros son hidrofílicos? ¿Cuál será la razón por la que se dé que unos tengan una característica y otros otra? Son iguales ellos, entre ellos. No, sí, son iguales. No, no son iguales. Exacto, no son iguales. ¿Se recuerdan del nombre de algún aminoácido? La fenilalanina. Ay, chévere, gracias, ese es uno. A ver, ¿cuál otro? La glicina. La lisina, la glicina, la valina, el triptofano que lo nombré yo hace un momentico. Entonces, denme un segundo, un momentico nada más que me están llamando por teléfono mi esposo y no sé, porque es que lo dejé encargado de mi niño. A ver, un momento.
Ya, Juli, discúlpeme, por favor. Es que mi hijo tiene un drama porque salió mal en una, sacó 7.8 y para él eso está que en lengua, y esta lengua lo mata. Entonces yo me quedo y se pone furioso, me dice usted que ya estoy preocupada. Ok, entonces estábamos hablando de los aminoácidos. Entonces tenemos que, cada uno de ustedes han nombrado cada uno con un nombre. Y ese nombre está directamente relacionado con la estructura final que tiene ese aminoácido. Porque los aminoácidos están relacionados con en un grupo R que es el que cambia. Tenemos un extremo amino y un extremo carboxilo y un grupo R que le va a dar una identidad específica a cada aminoácido. Entonces, ¿qué cosas tienen de interesantes las proteínas? Cuando yo me pongo a hablar con ustedes acerca de diferentes proteínas, vamos a estar viendo que estas proteínas van a poder ser comunes a cualquier organismo. Es decir, yo puedo tener un león, puedo tener una planta y puedo tener una bacteria, y el pool de proteínas y la funcionalidad de esas proteínas va a ser similar. Es decir, yo necesito una glucosa oxidasa en una bacteria y la necesito en una planta y la necesito en un león. Voy a tener proteínas específicas y metabolismos específicos, sí, sí los voy a tener, y esto está dictado, entre otras cosas, por la composición genética y por la necesidad del organismo. Probablemente el profesor Efren les habló del tamaño de los genomas. Sí les habló acerca de los tamaños de los genomas. Sí. Ajá. Les nombró cuál es el organismo que tiene el genoma más grande? No, sí. No les dijo nada. ¿Cuál es el organismo que tiene el genoma más grande? ¿Sí lo vieron? No. Por favor. Me lo puso en las diapositivas, pero no recuerdo el No te nombre. recuerdas. Yo les voy a presentar en un momentico para ver. Esperen un momento. Yo tengo una diapositiva ahí de una charla que di y hice la revisión de los genomas. A ver. Y lo voy a compartir con ustedes un momento. Okay. Entonces, si nosotros hacemos una revisión, generalmente hay una sorpresa cuando uno observa el tamaño de los genomas, ¿no? Entonces, uno esperaría que los genomas más complejos lo tengan los mamíferos y evidentemente el genoma más complejo nosotros que somos antropocéntricos lo deberíamos tener nosotros. Pero si nosotros hacemos una visión de los genomas, fíjense que el genoma de una planaria y de una mosca drosófila estaría aquí en número de pares de bases que no lo podemos ni observar, ¿no? Una gallina estaría como a este nivel. Cuando vemos al ser humano, al hombre, estaríamos en este nivel. Y este sapo está por este orden. Los grillos, así, las cebollas y una ameba. Hay también un pino como por aquí en este intermedio que también es grandísimo. ¿Por qué será que estos genomas son tan grandes o tan pequeños? ¿Cuál es la razón que hace que esos genomas sean tan variados? El otro que es muy interesante es el genoma del maíz, por eso lo tengo yo acá. ¿Qué es lo que determina que ese tamaño, que sea un tamaño u otro? A ver, ¿quién me puede decir? Ya ustedes vieron genómica, eso tienen que saber. ¿Por qué razón tenemos organismos que tienen enormes genomas y otros que tienen genomas muy pequeños? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en la historia natural? Nada. Hoy están terribles. ¿Eh? Voy a tener que nombrarlos por su nombre. Ajá, gracias. Bye. Yo creo que por lo que mencionaba el profesor, que era la densidad de genes, que había algunos organismos que tenían muchas repeticiones
de segmentos en el genoma. Ajá. Por ejemplo, el maíz tiene una cosa que es bien interesante, que es que el genoma del maíz sufre un proceso que se llaman transposiciones, ¿no? Hay un gen que se llama el gen transposón, y el transposón lo que hace es que salta de un punto al otro del genoma y le imprime una enorme variabilidad. Entonces, si nosotros tenemos una mazorca de maíz como que esta que ustedes ven aquí, cada grano de maíz tiene un genoma diferente. Es decir, que cada grano de maíz genéticamente tiene algo en su genoma que lo hace diferenciado. Y eso se debe gracias a ese proceso de transposición. Entonces, estas diferencias en los genomas vienen dadas por estos procesos, y estos procesos a su vez van a imprimir la posibilidad de que el gen tenga una expresión diferenciada. Yo puedo conseguir, por ejemplo, el gen que sea capaz de producir la insulina humana, pero yo puedo también encontrar genes de la insulina humana modificados que van a producir más o menos. Eso podría ocurrir, más o menos insulina. Entonces, nosotros estamos ante la posibilidad de que la expresión de las proteínas sea diferenciada. Y como tenemos esa posibilidad de una expresión diferenciada, eso es lo que hace que nosotros tengamos una gran variabilidad en la expresión de las proteínas, el pool de proteínas que puede tener un organismo. Entonces, recordando lo que acabamos de ver, efectivamente los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, y esto que ustedes nombraban de ser hidrofílicos o hidrofóbicos va a estar determinado por este elemento que se va a unir aquí, que se conoce como grupo R. El aminoácido más pequeño es la glicina. Este aminoácido es un aminoácido hidrofóbico. El grupo R es un hidrógeno. Es un aminoácido muy pequeño y suele colocarse hacia el interior. Cuando él está presente, da problemas en el plegamiento de la proteína. Generalmente trata de esconderse porque no tiene esa no es hidrofílico. No voy a hablar acerca del tema de los enantómeros, porque esto lo debieron ver en bioquímica, pero sí quiero que observen cómo los aminoácidos, del grupo de aminoácidos, existe una clasificación que los separa en aminoácidos alifáticos no polares, aromáticos con grupos X, polares sin carga, polares cargados positivamente y polares cargados, cargados negativamente. Entonces, en este grupo de los aminoácidos, nosotros vamos a tener una clasificación, y cada aminoácido tiene un peso molecular diferenciado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos pesos moleculares diferenciados en los aminoácidos? Los tengo que hacer pensar, porque si no están ahí nada más como unos vasos comunicantes que si bien... Porque el grupo R va a variar. Exacto, y al final el peso molecular viene determinado por las moléculas que lo conforman. Entonces, si yo tengo un grupo R diferenciado, el peso molecular va a variar y voy a tener unos muy pesados, como este que tiene el triptófano que tiene 204, o unos muy livianitos, como es el caso de la glicina, que es el más pequeñito y apenas pesa 75. Entonces, estas características de los aminoácidos también son donadas a las proteínas, y es por eso que yo me tomo este tiempo de que recordemos quiénes son los aminoácidos y qué hacen. Los aminoácidos además tienen algunas características muy específicas, como es el caso de la cistina, que es la combinación de dos cisteínas. Entonces, si yo tengo dos cisteínas en un ambiente, ellas van a tender a unirse y formar un nuevo aminoácido que se conoce como cistina, y que es muy fuerte desde el punto de vista de la formación de un enlace disulfuro. Los azufres tienden a unirse y formar este tipo de enlace. No voy a entrar en detalles de los tipos según sus cargas, pero sí quiero que ustedes vean que la composición, este anillo aromático también puede servir, o la composición del grupo E, que puede servir para yo poder distinguir a los aminoácidos cuando son observados en un espectrofotómetro. Entonces, en un espectrofotómetro, según la longitud de onda, yo voy a tener unos aminoácidos que tienen una menor o mayor absorbancia, y eso me permite este perfil hacer una distinción específica del aminoácido, porque ellos tienen esta capacidad de estereoquímica, de absorber y hacer pasar una cantidad de luz según sea el aminoácido. Vamos a... Esto ya lo vimos. Los aminoácidos, además, por el mismo hecho de que son aminoácidos, pueden encontrarse en cualquiera de las dos, cualquiera de sus formas, que pueden ser la forma acídica, la forma
amínica, la de donde está en la preponderancia el grupo amino, o la forma neutra. Y en la forma neutra tenemos dos configuraciones. Una es la no iónica, la forma no iónica donde la carga neta del aminoácido es cero, o una forma que conocemos como la forma zwitteriónica, donde la carga neta es cero porque ambos grupos están cargados, ¿no? Entonces, cuando ambos grupos están cargados, se neutraliza la carga y entonces tenemos una forma neta neutra. Los aminoácidos además van a tener esta posibilidad de permitir una amortiguación dentro de un rango. Entonces nosotros vamos a tener unos rangos de pH donde los aminoácidos van a actuar como amortiguadores. Y estos pK van a depender de cómo se moviliza la carga en el aminoácido. Fíjense que si la carga neta es positiva, vamos a tener un pK en este orden. Si la carga neta es negativa, un pK en este orden, y si la carga es neutra, estamos en su punto isoeléctrico y su movilidad neta es cero. Esto es importante que se les quede en la cabeza. ¿Qué pasa cuando un aminoácido está en un ambiente o se da un proceso de síntesis de proteínas? Cuando se da este proceso, un aminoácido junto a otro va a sufrir una reacción que se conoce como una reacción de condensación. Recordemos que condensar, cuando yo le pongo la tapa, estar viendo una olla y le pongo una tapa encima, ¿qué es lo que está pasando cuando yo levanto la tapa? Yo tengo sueño y ustedes no me ayudan. Hola. ¿Qué pasa si yo tengo un agua hirviendo y le pongo una tapa? Al levantar la tapa, ¿qué encuentro? Ah, el agua condensada. El agua condensada, gracias, se condensa el agua. Entonces la condensación lo que significa es que elimino una molécula de agua. Cuando yo uno un aminoácido a otro aminoácido, retiro una molécula de agua porque quito una molécula del extremo carboxilo y una molécula del extremo amino. Se forma una molécula de agua y se establece este enlace, que es el enlace peptídico. Este enlace es fácil de romper. Menos mal que yo no les di bioquímica, porque me sentiría mal en este momento. ¿Este enlace es fácil de romper, sí o no? No, Miss. Sí, Miss. Creo que no. No, no, es dificilísimo. Si yo agarro un cabello aquí y me lo trato de comer, ¿qué tal me va? Aquí. Ramón, no, Alex, dime, tú, ¿qué pasa? Alex, levantaste la manito. No. ¿Quieres hablar o no? Aquí me pasan en el chat. A ver. No me deja activar. Déjame ver para pedirte, solicitar que activar el audio. A ver ahora si lo puedes hacer. Escríbeme entonces aquí en el chat. Porque yo te mandé que actives. Dime lo que quieras aquí en el chat y yo lo leo. No. Ah, que no puedes activar el micrófono y por eso no puedes hablar. Ok, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que es un grupo muy difícil. El cabello es un buen ejemplo, o las uñas. Están formadas por una estructura de una proteína que es muy difícil de degradar porque sus enlaces peptídicos son muy fuertes y además existen otras estructuras que lo conforman. A ver, déjame ver. Claro, exacto. Necesitarías una actividad mediada por enzimas y generalmente en un ambiente bastante particular. Un buen ejemplo que yo pongo siempre es esa historia que hablan por ahí, sobre todo la gente que es vegana, dice, no, es que lo que pasa es que yo como carne y la carne tarda 2 meses en digerirla. Eso no es cierto, imagínense, sería terrible. El ambiente del estómago es un ambiente acídico y tenemos una acción enzimática, entonces eso ayuda a que la degradación sea eficiente, más lenta que otros alimentos, pero que sea eficiente. Me dice que la fisiología, ¿qué es eso? ¿Cómo yo no te voy a permitir activar el audio? Todos los demás sí pueden activar el audio, te tengo a ti castigado. ¿Por qué saldrá eso?
Déjame ver, solicitar yo te puedo, aquí dice solicitar activar el audio y todos los demás pueden abrir el audio sin problema. No sé. Ajá, entonces, bueno, ¿qué tenemos nosotros? Que cuando tenemos entonces la conformación de estos enlaces peptídicos van a generar esta cadena muy rígida de carbonos, nitrógenos, que es muy difícil de degradar. Hacia los extremos, hacia un lado de las cadenas, se van a ubicar los grupos R de los aminoácidos. Y ellos son los que van a estar determinando la conformación que va a tener la proteína. Entonces, ¿qué es interesante de lo que hemos visto? Que los aminoácidos tienen unas características que van a ser heredadas, van a ser transferidas a los... A ver, que alguien me está pidiendo que va a ingresar. Van a ser transferidas a los... ¿Cuántos son ustedes? Perdónenme antes de continuar. ¿Cuántos son ustedes en total? Byron, tú que estás como más pendiente. ¿Cuántos son ustedes? ¿No saben? No estoy seguro cuántos somos en el... 7. ¿No recuerdan? No recuerdo. Esperen un momento. Bueno, es porque quiero saber si ya están todos completos para de esa manera, déjenme que ya vine a ver personas, déjenme ver cuántos son. Porque si ya estamos, entonces podemos definirlo de la fecha de la práctica. A ver si la hacemos entonces la semana que viene o la última semana. A ver, aquí yo tengo que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están casi completos. Natalie está, Almeida, ¿sí Sí, o no? profesora. Ajá. Está Byron, está Carla Freire que acaba de entrar, está María Garzón, creo que es la que me falta. Sí, Ah, no. Miss María Belén tuvo una salida de campo hoy, me parece. Ah, ok, gracias. Bueno, con los que están ahorita, podríamos definir, ahorita que tengamos una actividad que vamos a hacer, definir qué día vamos a tener la práctica, si quieren tenerla la próxima semana o la siguiente, la última semana de clases de proteómica conmigo. Ahí lo conversamos ahora cuando ya estemos. Entonces, estas características de los aminoácidos son heredadas y aunque tengamos los mismos aminoácidos, dependiendo del número que tengamos, tendremos masas moleculares específicas y funciones para cada proteína. Fíjense, ustedes ya todos han visto bioinformática o están viendo. Sí, yo vi, no sé, creo que todos ya vi. Yo ya vi. Ok, chévere. Entonces, más o menos están familiarizados con los softwares de bioinformática. Voy a dividirlos en grupos y en el aula virtual dejé colgada una actividad. Estamos a las 3. Esa actividad la vamos a desarrollar, es decir, se van a ir a trabajarla y lo que vamos a hacer es que a la vuelta van a hacer una presentación. Escojan libremente la proteína que ustedes quieran analizar y lo que quiero es que hagan la secuencia de lo que les estoy pidiendo en ese análisis, pero además de eso, cuando muestren en la imagen de la proteína seleccionada, muestren, por ejemplo, aminoácidos que son hidrofóbicos e hidrofílicos y también que está determinando que tengamos una estructura primaria, terciaria o cuaternaria según la proteína que escojan. Entonces, como son apenas 7, 6, voy a dividirlos en 2 grupos de 3, ¿sí? Para que puedan trabajar. 2 grupos de 3 y con eso ya se van a trabajar y les doy 30 minutos. A la vuelta, entonces discutimos. Les voy a permitir que compartan la pantalla para que puedan trabajar. ¿Ustedes tienen mi número de celular? No, sí. Es que están... No me... No, No. No, Miss. ya les voy a pasar por si acaso tienen algún problema con la plataforma, me puedan llamar. Espero.
Hola, no les propuse compartir todos, disculpen. Ahora sí. Ok, cuéntenme, ¿cómo les fue para que me presenten sus proteínas? Estamos haciendo, pero no terminamos. Si quieren los vuelvo a dividir a los grupos, pero me tienen que decir quiénes son los grupos. Díganme Me los Las divinas- gusta Carla y Gisela. Carla y Giselle, las otras tres estaban en el otro. Denme un momento, los otros están igual, tienen que esperar un poquito más. Sí, nosotros nos Sí, falta un un poco. poquito. Como 10 minutos, un poquito más. Mm, no sé, creería que tal vez. No sé. ¿Qué dices 10, tú, creo Carla? que 10. Ok, Sí. 10 les pongo, chévere. Pues, Ahí van, las mando, chao. No. ya mija, ahí se ve. Sí, ya se ve, chéverísimo. Ya. Sí, entonces, bueno, como resumen, nosotros trabajamos con la queratina del Homo sapiens. Entonces, bueno, viendo los datos que se pidió, tiene aproximadamente 107 residuos, tiene 2 cadenas. Aquí está la secuencia de cada una de esas 2 cadenas. Y vimos que tiene 2 puentes de disolución. ¿Qué más? Y funciones de la enzima, bueno, tiene las funciones moleculares, que es más que nada unión. Justo hablábamos con la Miss también de que es una, una proteína con una estructura muy compleja. Es difícil de penetrar y de desligar. ¿Qué más? Constituyente de la epidermis de la piel, heterodimerización de proteínas, receptor de señalización, transductor molecular, enlace proteico, etc. La creatina interviene en la homeostasis del agua, organismo multicelular, proceso de desarrollo, regulación de la pérdida de agua. También estamos viendo con la profesora que es muy difícil que la queratina que el agua penetre la queratina por sus enlaces, la homeostasis, desarrollo de la piel, entre otras. En el 3D View tenemos aquí los modelos de palos y bolas, de espacio relleno. Justo estaba hablando con los profesores y tuvimos problema encontrando estos 2 últimos en el tema de aquí abajo. Bueno, eso fue hasta ahora Pero lo que... perdóname, pero no vas a conseguir nunca ligando, porque esta es una proteína que no tiene actividad, no tiene sitio activo, ni ligando, porque es una proteína ya. estructural. Está Tiene bien. sentido. Claro, claro, nunca lo íbamos a encontrar. Listo. Okay. Sí, eso fue lo que averiguamos nosotros. Severísimo, muchas gracias. Vamos con el otro grupo. ¿Quién comparte en el otro grupo? A ver, ¿hizo la actividad el otro grupo o no la hicieron? Para avanzar, porque si no lo hicieron, seguimos adelante. Byron, tú estabas en el otro grupo, ¿verdad? Alex, tú también. Sí, ya. Te comparto, chévere. Hola, nos tocaría a nosotros. No lo entendí bien. Sí, Alex, ustedes ya los otros presentaron. Ya, ok, vamos a presentar. ¿Sí se observa la pantalla? Sí, Alex, ya. Ok, perfecto. La proteína que escogimos es esta, es una estructura de un anticuerpo. Y aquí, bueno, dentro de las preguntas que quisimos responder, es que tiene 440 residuos,
está compuesta por 3 cadenas, también se puede observar en la imagen, 3 cadenas. Los puentes disulfuros los visualizamos con la vista 3D, señalando los puentes disulfuros, encontramos 4, 2 en cada cadena. A ver, no, son 4 en total. Y esta es la secuencia de aminoácidos que tuvimos. Dentro de la función molecular, es una proteína de unión, porque es una zona que detecta, ahí me parece, carbohidratos de la cubierta de un virus. Tiene actividad de estructura molecular. Ya. Y es un receptor de gamma 1 kappa. ¿En qué procesos biológicos se encontraba involucrada? Procesos virales, fusión de los virus a la membrana celular, fusión de la membrana involucrada en entradas virales a la célula huésped, procesos celulares, etc. Más que todo el proceso viral, porque es un anticuerpo. Esta es la visualización en palos y bolas. Aquí observamos como espacio relleno. Están en 2 colores de acuerdo a su hidrofobicidad. El ligando a la proteína es el etanediol 1,2, está en la imagen. Y hasta aquí alcanzamos con lo que podemos presentar de la proteína. ¿Puedes mostrarme el modelo de la proteína en la plataforma para que veamos un momentico? ¿Cuál modelo? ¿El de aquí está bien? Ese, pero vete a la imagen 3D. No, ahí no, en la plataforma. En la plataforma, ok. Sí, porque así la vamos a ver mejor. Sí, claro. Sí, ¿se observa? No. No, es que tengo solo compartida la página, tengo que dejar de compartir Eso, ajá. y volver a compartir. Ok, ya, ahí sí. Sí, ahí sí. Ahora, amplía el tamaño de la proteína hasta ver dónde se une el ligando. O pon ver solo el ligando para que se nos haga más fácil. Ahí podemos ver el ligando. Ahora amplía hasta que veamos en grande el ligando. Sí, es que no me vale el mouse, la bolita, ahí creo que fue. Ya. Aquí se puede ver el ligando. Están más cerca a la estructura que está más cerca del ligando. Ahí, justo donde ibas a ponerte. Oh, te fuiste. A ver, aquí. Ajá, ponte enfrente en la cinta morada. Ahí donde estás, acércate a la estructura de cinta que tiene la proteína. Ajá, ahí está, perfecto. Ahí, ajá, ¿viste? Mira, ahí te aparece qué aminoácido es, ¿ves? Ahí es una glutamina en el número 90. Ahí es una asparagina, creo que en el número 89. Entonces ahí, con esa información, tú sabes qué aminoácidos son los que están relacionados con la unión del ligando. ¿De qué te serviría a ti eso? Si yo quiero tener una proteína que no sea funcional, yo podría hacer clonar la proteína cambiando la secuencia de aminoácidos en cambiar esos 2 aminoácidos, de tal manera que yo evito, por el tipo de aminoácido que tenga ahí, que tengan interacción con el ligando. Recuérdate que el ligando se une al aminoácido con el que tiene una afinidad. Si este aminoácido no es con el que él tiene afinidad, yo lo modifico, lo cambio y entonces cambia la acción enzimática. Puede que no tenga ya la actividad enzimática. En este cuerpo, actividad de anticuerpo, ¿no? En este caso. Sí. Listo. Bueno, a ver, están de todos, falta solamente una persona.
¿Creen que puedan asistir al laboratorio o se les complica mucho? Con sinceridad. Por mi parte, yo sí puedo, Miss, pero no sé del resto. Ok, ¿qué más? Yo también puedo, Miss. Byron, chévere. Sería hoy. No, ¿cómo te vas a decir hoy? La idea es que sea el próximo miércoles o el otro de arriba. No, mejor que sea el otro de arriba. Es decir, no el miércoles de la semana que viene, sino el siguiente. Porque esta semana me tengo que vacunar y no sé si me sienta mal. Sí, serían las 2, Giselle. Creo que tengo la cámara apagada. ¿Cómo les viene? Hay 2 que sí. A su teléfono para ver el temario de pago. Miércoles 27, chévere. El miércoles 27 entonces nos uniríamos. De todas formas, la semana que viene nos tenemos que ver y ahí volveríamos a conversar. Pero en principio, ese día tendríamos entonces la práctica en el laboratorio y de una vez la clase ahí mismo porque vamos conversando y vamos haciéndolo todo. Hoy no vamos a tener actividad práctica, sí les voy a mandar un deber para que hagan una revisión de una bibliografía y ese ya lo discutimos la semana que viene. ¿Está bien? Listo. Hasta aquí llegamos hoy. Una pregunta, las diapositivas estas las subimos en el aula virtual, ¿no? Sí, ajá, porque es la evaluación. Ok. Una pregunta, tenía mucha dificultad para observar el centro activo de la proteína, porque había una pregunta que decía... ¿Cuál es el centro activo? Ese que vimos, el que vimos que tiene unión al ligando, es el que es el centro activo. Ah, ya, de acuerdo. Y esos aminoácidos son los que interaccionan con el ligando. Los que interaccionan con el ligando. Ok, claro. Perfecto. Listo. Vale, chicos, nos vemos la semana que viene. Descansen. Chao. Bye. Hoy no entendí la mesa de robótica.